9:14. Marcos 9:14. Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Démosle gracias al Señor y digámosle: buen Dios y Padre, estamos ante tu presencia, Señor. Queremos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que creamos más en ti, oh Jesús. Que nuestra fe crezca, Padre. Que no seamos incrédulos, sino que creamos más en tu palabra y que creamos más en ti, oh Jesús. Amén y amén. Para el que cree, todo le es posible. Para el que le cree, todo le es posible, es el tema de esta mañana. Aquí vemos un panorama bien delicado, hermanos. Dice de que estaba un niño, estaba endemoniado. Miren qué terrible. Los niños, por eso es necesario siempre orar por ellos, siempre estar en una comunión con el Señor. Porque aquí dice que era un niño, no era un adulto, no era alguien que ya tenía mañas y que se iba a hacer cosas allá afuera. Dice que era un niño. Y dice aquí la lectura que estaba echando hasta espuma. ¿Ya se imaginan a alguien así? Imagínense cómo ver a un niño revolcándose allí, sin nadie que le pueda ayudar, porque ni siquiera su padre le podía ayudar. Estaba allí tirado y dice de que cuando el demonio lo poseía, dice que trataba de matarlo. Así está el enemigo allá afuera tratando de matar a nuestros hijos. Porque el enemigo allá afuera está viendo los que están aquí sentaditos, miren. El enemigo no anda viendo los que andan allá afuera tomando, haciendo desórdenes. No, si esos son de él. Los que se tratan de estar aquí, los que tratan de comportarse, los que tratan de buscar la presencia de Dios, nuestros hijos que tratan de agradar a Dios, esos son los que busca el enemigo. Porque aquí dice bien clara esta lectura, que dice de que estaba allí y ya habían orado los discípulos. Miren qué tremendo, ¿verdad? Los discípulos andaban siempre cerca de Jesús. Sabían cómo Jesús hacía, sabían que Jesús estaba siempre en una comunión con su Padre. Pero él les dijo algo bien importante en lo último, si vemos. ¿Qué le dijo? Que eso dice que no sale solo con ayuno y oración. Dos cosas importantes que el cristiano debe de tener. Dos ejercicios espirituales fuertes que el enemigo le teme a esa mujer, a ese hombre que busca la presencia del Señor.
El enemigo está viendo cómo usted se comporta y conforme a eso llega y le toca. Porque dice aquí que ya lo había llevado a sus discípulos. Ya les había dicho, mire, hermanos, quizás les habrá dicho, fíjense que mi hijo está padeciendo esto. Y entonces quizás se reunieron, yo me imagino a todos los discípulos, se reunieron, ¿qué podemos hacer? Bueno, nuestro amado Jesús, nuestro maestro, hace esto, ora y pone manos. Pero dice que ya habían orado por él y no pasó nada. ¿Cuántos de ustedes han orado por un enfermo, hermano? ¿Cuántos han dicho, hermana, fíjese que yo necesito que ore por mi hijo porque está con gran dolor? Y usted va, ¿verdad? Y va. Ahí pidiéndole al Señor que no se le vaya a morir ese cliente, ¿verdad? Sino que usted le pone mano en el nombre del Señor, no en el nombre suyo. Pero dice que a sus discípulos no les había sucedido. Y vemos aquí cómo es que nuestro amado Jesús les dice. Dice en el versículo 15, y enseguida toda la gente viendo se asombró y corriendo a él le saludaron. Aquel montón de gente que estaba allí viendo al muchacho todo lo que estaba sucediendo, de repente vieron que Jesús venía por allí, ¿verdad? Me imagino aquel hombre hermoso, aquel hombre con sus sandalias, iba llegando y de lejos lo vieron y dijeron, aquí viene el Salvador, aquí viene el que nos va a liberar, aquí viene el que nos va a sacar de este problema. Porque dice que cuando el papá lo vio, dice que corrió donde él y se arrodilló. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, corremos y nos tiramos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, ten misericordia de mí? Porque podemos ir donde el doctor, podemos ir donde alguien que lo puede atender, pero a veces hasta ellos fallan. Ellos le dicen, ya no hay cura, les dice. Ya no hay nada que hacer. Pero este padre buscó a alguien muy especial y dijo, aquí viene, ¿quién me va a dar la salida? En el versículo 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación de incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Que el Señor nos ayude. Porque a veces ya el milagro está así, a punto de suceder. Pero nosotros estamos con aquello, ¿verdad? ¿Será que va a suceder? No, es que miren, yo ya llevo 3 años pidiéndole. Yo ya llevo 4 años y pidiéndole por mi hijo que es rebelde. Por mi esposo que lleva 5 años. Por mi esposa que no obedece. Llevo 10 años pidiéndole. Pero usted puede llegar al Señor y dígale, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque usted puede llegar a pensar, no, si quizás el Señor no me está escuchando. El Señor quizás no me quiere porque no me quiere dar ese milagro que yo le estoy pidiendo. Por eso este hombre le pidió 2 cosas importantes al Señor. En el versículo 21, miren cómo le dijo, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua. Eso es terrible cuando un hijo está poseído. Porque ¿saben qué? Ni siquiera, hay momentos que ni siquiera los padres pueden confiarse de esa persona que está así. Porque una persona de esa forma se dice de que puede llegar a matar, a asesinar a su propia familia, porque no es él que está haciendo las cosas, sino que es algo sobrenatural que lo está dirigiendo. Mi hermano dice que en una ocasión llegaron a un lugar donde una familia los había llamado y dice de que le habían hecho un cuarto especial a esa persona. Era una mujer. Le habían hecho ya no le ponían puertas así de pasador, no, que de puro hierro le habían puesto. Porque esas puertas de pasador dice que las doblaba cuando el diablo la poseía. Entonces dice de que puro hierro todo. Y dice de que cuando llegaba, como que era araña, dice que se ponía. Y se carcajeaba de ellos. El enemigo es astuto, trata de intimidar aún a los que él sabe que pueden echarlo fuera. Eso es terrible. Pero ¿saben qué sucedió? Dice mi hermano que ellos ya vivan preparados, ayuno y oración, pidiéndole al Señor que liberara a esa persona. Entonces, ¿qué sucedió? Dice de que empezó
a orar, aquellos hermanos empezaron a orar y a decirle qué es lo que Dios iba a hacer por él, con esa mujer, con esa persona. Y empezó a decirle y a reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero aquello dice que se retorcía como una serpiente. Pero cuando los hermanos pusieron manos sobre ella, dice que aquello empezó a pegar alaridos. Y allí fue liberada. Porque en el nombre de Jesús no hay nada que pueda ser, hermanos, y desistir, sino que Dios es el que tiene poder. Y hemos visto ahora en esta mañana que el Señor venció a la muerte, venció al sepulcro y venció al diablo, porque dice que lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Por eso ahora nosotros, miren cómo estamos sanos y en nuestro juicio total, ¿verdad? Miren qué ordenados están ustedes, bien vestidos, porque el gadareno allá dice que estaba desnudo, el gadareno allá dice que pegaba gritos y todo podía destruir él. Pero cuando llegó Jesús, dice que le dijo, ¿qué vienes a hacer? Y Jesús le dijo que lo iba a liberar. Miren, cuando Jesús llega a la persona, cuando Jesús llega al hombre, a la mujer, hay una liberación total. Cuando Jesús llega a la familia, hay una liberación total. Y el Señor empieza a ordenar a esa familia. El Señor empieza a obrar en cada familia, hermanos. Pero ¿quién lo puede hacer? Solo Cristo, el que fue a la cruz, el que derramó su sangre y que al tercer día se levantó con poder y gloria. A ese es el que nosotros adoramos día y noche, a ese es el que nosotros queremos estar siempre sirviéndole al Señor, hermano. A las hermanas no les importó levantarse de mañana, ¿verdad? Y decir, bueno, yo voy para la cocina, yo voy a hacer limpieza, dijeron los hermanos. Yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, yo voy a cantar, yo voy a predicar, yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer, porque Él ha resucitado, dice usted, y Él vive en mi vida y en mi corazón, y ahora somos libres para la honra y la gloria del Señor, hermanos. Por eso debemos de darle gloria a Dios, porque Él primero nos salvó, Él nos ha restaurado y nos ha liberado, hermanos. Y por eso ahora somos libres en Cristo Jesús. Qué precioso es al ver cómo en aquel tiempo Dios hizo grandes obras, pero ahora también las está haciendo, hermano. Hemos visto cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha provisto. Hay muchos hermanos aquí que andaban alquilando de lugar en lugar, ¿verdad? Bueno, con mi esposa así anduvimos un tiempo, pero el Señor nos dio un lugar estable. ¿Y quién lo hace? Es Cristo. ¿Quién tenía una familia estable? No, si los hombres fuera de Cristo andan viendo, ¿verdad? Y pasan 20 años y dicen, no, yo creo que esta no va a ser, dicen. Pero cuando llegan a Cristo, el Señor los tranquiliza, el Señor los dice, decía nuestro pastor general, el Señor los amarra. ¿Y quién los puede soltar? Pues? Y eso es lo que hace Cristo. Ese poder solo Cristo lo hace, hermanos. Por eso nosotros debemos de estar siempre seguros en lo que estamos, porque no podemos, les dije yo el viernes, no podemos retroceder si Cristo lo hizo todo, hermano. No podemos retroceder y decir, ya no quiero a Jesús. No podemos decir eso, porque Él lo dio todo, hermano. Dio su vida. Dio todo lo que tenía rumbo a esa cruz. Allí lo demostró su amor inmenso por cada uno de nosotros. Y nosotros ahora, hermanos, debemos de estar, decía el pastor, debemos de estar brincando porque somos felices en Cristo. ¿O ustedes son infelices en Cristo, hermano? ¿Verdad que no? Somos felices porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nos ha liberado, Él nos ha restaurado de donde estábamos nosotros perdidos. De ahí nos ha sacado, hermanos. Si antes nadie daba 5 por nosotros, ni préstamos nos querían hacer, pues, si esa mujer no paga, decían. Pero cuando llegamos a Cristo, todos nos quieren prestar, ¿verdad? Porque sabemos que sabe la gente de afuera que somos personas responsables. Eso es precioso porque el Señor nos ha dado esa gracia a nosotros, hermanos. Y aquí dice de que qué preciosas estas palabras, ¿verdad? Que le dijo el Señor a este hombre. Vamos al versículo 22. Y muchas veces, dice, le echaban el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre y el Hijo querían ese milagro.
Qué precioso es cuando Cristo hace la obra en nuestras vidas, hermano. Pero allá afuera estábamos destruidos, estábamos perdidos. Pero cuando Jesús llega y le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. ¿Cuánto hemos creído en ese Dios de poder? Y todo nos va a ser posible, hermano. Pero a veces va a tardar un momento. Usted no se desespere. Dice la Biblia que a veces va a tardar poco tiempo, medio tiempo o largo tiempo. Según sea su fe, según sea como usted crea, así va a tardar. O según sea su corazón también. Porque el Señor nos conoce perfectamente lo más íntimo de nuestro corazón. Él lo conoce. Y conforme a eso, Él nos responde, hermanos. Y qué precioso cuando recibimos la respuesta, ¿verdad? Si usted hace acción de gracia, si usted brinca y dice, Señor, gracias, porque yo obtuve lo que te estaba pidiendo. Vemos a mi hermano César cómo se goza ahora, viendo que ya puede dar pasos cuando antes no podía moverse, pero ahora mi hermano ya está caminando. Ese es lo que Dios hace, hermanos. Ese es el poder de nuestro amado Jesús. Cuando Él llega a nuestra familia quizás estaba destruida allá afuera. La mujer perdida, el hombre por lo consiguiente, los hijos, un solo desastre. Pero cuando Cristo se presentó a nuestro hogar, ahí fue un cambio. La mamá, el papá, los hijos y todos ahora se encaminan a la casa del Señor porque se sienten fuertes en Cristo, porque se sienten libres en Cristo, porque se sienten libertados en Cristo, hermanos. Pero qué duro es, ¿verdad? Cuando hay algo que detiene aquella familia, porque aquí este hombre dice que corrió a Jesús y se arrodilló y le pedía que tuviera misericordia de su hijo. Ese hombre sufría con su hijo. Ese hombre no dormía, hermano. El que tiene un enfermo o alguien que tiene un novio bien enfermo se duerme. Así se duerme va a decir, se me puede morir, yo bien dormida. Como una señora por allí dice de que su esposo estaba bien, dice. Pero dice que a la par de ella dormía su esposo. Bueno, y dice que como a la 1 de la mañana lo tocó, dice. Todavía lo sentía calentito. Pero dice que ya se quedó dormida. Y cuando despertó como eso de las 6 de la mañana lo tocó, bien heladito estaba ya el pobre. Imagínense. De un momento a otro uno puede irse de esta tierra. Pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor, hermanos? Eso es lo terrible, porque nosotros decimos que debemos de estar a cuenta día y noche, buscar la presencia del Señor, porque es necesario tener una comunión con Dios, porque este hombre dice que no había conocido a Jesús, por eso el que él corrió, buscó al que le podía liberar a su hijo. Y aquí Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree todo le es posible. E inmediatamente, dice el padre del muchacho, clamó y dijo, creo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho creo? ¿Verdad? Desde que a usted le dijeron, ¿quiere usted aceptar a Cristo? Usted dijo, sí quiero, dijo usted, y levantó su mano. Y confesó, ¿verdad? Que quería que Jesús entrara a su corazón. Eso es precioso, hermanos, cuando nosotros decidimos por Cristo, porque Él lo dio todo. Él se entregó por nosotros. Él dice que al tercer día se levantó y salió de aquel sepulcro. Y aquellas mujeres cuando lo vieron, dice que se alegraron y querían abrazarlo y estaban allí con Él para servirle siempre. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con ese Dios y queremos estarle sirviendo siempre, hermanos? Queremos hacer esto. No, pastor, póngame a hacer esto, que yo quiero hacer esto también. Y quiere hacer todo lo de la iglesia, ¿verdad? Porque se siente agradecido con el dador de la vida. Se siente agradecido aquel que lo liberó. Se siente agradecido aquel que lo restauró, que lo sacó donde nadie daba nada por usted, hermano. Allí usted se sentía gozoso, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó y sintió aquella diferencia, ¿verdad? Se sintió hasta bofito cuando aceptó Cristo y dijo, Señor, te entrego mi vida. Yo creo que tú eres Dios, le dijo. Entrego mi vida y mi corazón. Así como este hombre dice que le dijo, creo. Ayuda en mi incredulidad, le dijo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolopaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo. Dos cosas tenía. Mudo y sordo era el niño. Aparte de que cada vez le daba vuelta para quererlo matar, para quererlo quemar, para quererlo ahogar, no podía hablar. Qué terrible es tener a un hijo enfermo,
con una situación que usted no puede hablar con él porque no puede entenderle bien. Tiene que aprender un dialecto diferente para entenderle a su hijo. Hermanos, debemos de estar muy agradecidos si nosotros tenemos a nuestros hijos, que ellos pueden comunicarse con nosotros. Usted mira que corre y brinca a su hijo. Usted tiene que ser feliz con sus hijos porque sabe que Dios se los ha prestado, se los ha dado completamente, hermanos. O estamos tristes porque nuestros hijos están bien, hermano. ¿Verdad que no? Estamos felices al ver a nuestros hijos que van creciendo, ¿verdad? Y a veces nos dan un poco así, ¿verdad? Que nos ponemos un poco enojados cuando ellos gritan mucho, cuando ellos saltan mucho, cuando ellos se mueven mucho. Pero eso es lo que Dios les ha dado a ellos. Pero van a ir creciendo y van llegando a sus 10 años, 12 años, cuando ellos ya entienden y se comportan mejor, llegan a los 15 y usted feliz con sus quinceañeros, ¿verdad? Yo creo que hay más problema allí. Porque chiquito usted, ¿verdad? Solo le hace y lo tranquiliza. Pero ya un joven de 15, 16, 17 años, hermano, ahí sí que se pone un poco durito el caminito, ¿verdad? Pero con Cristo, hermanos, el Señor nos va a dar sabiduría para poderles ayudar. Porque nosotros, para eso nos ha puesto el Señor. Porque miren este padre, ¿a quién acudió? Corrió a Jesús. Allí debemos nosotros de correr a Jesús. Señor, aquí está mi hijo. Y usted se levanta en la madrugada, ¿verdad? Y empieza a orar por su hijo, le pone mano y le dice, Señor, aquí está mi hijito. Yo quiero que mi hijo sea sabio. Yo quiero que mi hijo sea un buen estudiante. Yo quiero que mi hijo sea un buen hombre, una buena mujercita que te sirva a ti. Pero usted a las 7 de la mañana va a amanecer. No ha orado por su familia. No ha orado por nadie. Su esposo se fue a trabajar y usted ahí lo dejó. Desayuno, hija. Ay, mañana, le dice. El pobre se va sin desayuno. Pero hay aquellas mujeres que madrugan, ¿verdad? Y están de rodillas primero y le piden al Señor por su esposo, por sus hijos, aquellos que salen a la calle. Y después le dicen a su esposo, aquí está tu desayuno, hijo. Es hora que se vaya. Bueno, un día de esto, mi hijo quiere decirle que se va de mañana. Y me dijo, no te he levantado a ponerme mis pancitos, me dice. ¿Y saben qué? Porque ellos sienten que uno los ama cuando uno les prepara sus cositas. Pero qué bueno es cuando aquella mujer, aquel hombre, está siempre de rodillas, porque aquí esto fue lo que enfatizó Jesús. La oración, el ayuno. Eso es lo que enfatizó. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Estamos buscando la presencia del Señor? Eso tiene que ser lo más fuerte para nosotros. Eso tiene que ser lo que nos anima a seguir adelante, la oración. Oración, dicen las hermanas el día viernes en la mañana. Nadie, las puertas abiertas. Oración, dice el día lunes. Bueno, ahí sí vienen todos, ¿verdad? El día lunes. Como a veces dice mi hermana entusiasta, dice, vengan el día lunes porque algo va a haber aquí. Y todos nos venimos, ¿verdad? Pero sabemos que va a haber el pan de vida, ¿verdad? Y por eso nos venimos a este lugar a gozarnos siempre en la presencia del Señor. Y cuando termina el culto todos nos quedamos. ¿Y qué pasó? Pues el hermanito dijo algo que iba a haber. Y nosotros así, ¿verdad? Pero quiero decirles que el Señor es el que nos alimenta siempre, hermanos. Si aquí dice que esperaban con ansias a Jesús. Aquí esperaban que llegara a Él. Y cuando llegó dice que le pusieron la queja. Que sus discípulos no habían podido hacer nada. Pero llegó el que da la vida. Llegó el que todo lo puede. Llegó al que le debemos de creer siempre. Llegó el que libera, el que restaura. Llegó el que da vida, hermanos. Si dice que a Lázaro de 4 días lo levantó. 4 días de muerto. Y lo levantó. Aquella mujer que iba con su hijo, dice llorando, el único hijo que tenía. Dice que iba aquello y de repente se encontró con Jesús. ¿Y qué pasó? Y dice que le dijo, mujer, ¿qué te pasa? Mi único hijo ha muerto. Todos iban llorando, pero iban llorando porque les habían pagado. Y dice de que le dijo que le iba a dar vida a su hijo. Y lo levantó. Ya ese joven ya iba rumbo a la sepultura. Pero cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, hermanos, ahí vemos el poder de Dios, ahí vemos la liberación de Dios. Y nuestros hijos están aquí, no porque sean quizás los mejores, sino es porque misericordia de Dios hay en ellos, hermanos.
Es porque Dios los cubre con su misericordia. Por eso, aunque ellos gritan, aunque ellos hagan lo que hagan, usted tráigalos a la casa del Señor, porque este es el mejor lugar donde sus hijos van a ser restaurados, van a ser cambiados, van a ser liberados, hermanos. Allá en casa, encerrados solitos, ¿qué pueden estar haciendo los hijos? Aunque a veces salen con su domingo 7, como dicen, ¿verdad? Que uno trata de traerlos. Pero si nosotros empezamos a dejar a nuestros hijos que vean qué hacen, vamos a sufrir como padres. Porque este hombre dice que llevó a Jesús ya a ese niño bien mal, súper mal. Pero cuando él lo expuso, fue liberado. Cuando nosotros exponemos nuestros hijos al Señor, hermanos, el Señor se encarga de ellos. Quizás no van a ser hijos así perfectos, aún nosotros que somos viejos, a veces nos equivocamos. Hoy no digamos nuestros jóvenes, nuestros niños, también ellos se equivocan, hermanos. Pero nuestra responsabilidad es que nuestros hijos estén siempre en la casa del Señor, que nuestros hijos estén adorando al Señor, que aunque a ellos les cueste, aunque ellos quizás por momentos se aburran, pero este es el mejor lugar donde deben de estar sus hijos y mis hijos también, hermanos. Porque aquí este hombre dice que corrió a llevarle sus hijos a Jesús. Así que es necesario siempre buscar de Dios. Dice en el versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, hermanos. Cuando ya estamos perdidos, cuando estábamos perdidos allá, el Señor dice que nos toma. El pastor predicó una vez un mensaje, nuestro pastor general, que se llamaba del basurero al cielo. Miren, del basurero al cielo, porque allí en esa basura nos encontró el Señor, hermano. Si ya nadie daba nada por nosotros, pero de allí nos sacó el Señor y nos liberó y nos puso, dice, en silla de príncipes para que todos nosotros le adoremos a Él, hermano. Porque Él tiene muchos ángeles que le adoran día y noche. Y nosotros a veces 2 horas, 1 hora, no queremos adorar al Señor. Nos da aburrimiento, no hayamos qué hacer, vemos para arriba y que este hermano Elías no se apure, y que miren esa alabanza que está cantando, ni me la puedo. Y bueno, todo le pone excusa. Pero cuando está la presencia del Señor, hermanos, nosotros no podemos ponernos esa alabanza, pero hay que mover la boca porque es para el Señor, hermanos. Porque Él es el que está recibiendo esa alabanza, esa adoración. Y nosotros debemos de gozarnos siempre, sea quien esté aquí o quien no esté. Como dijo mi hermano el jueves, si es que todavía me arde el galillito, como dicen, ¿verdad? Pero yo le adoré a mi Dios como pude, porque ese mi Dios se merece toda honra y toda gloria, hermanos. Si Él dio la vida por mí, Él se levantó de ese lugar por mí lo hizo, hermanos. Él derramó toda esa sangre por mí para que yo sea libre, para honra y gloria de Él. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con ese Dios todopoderoso, con ese Jesús que como un día como hoy se levantó de esa sepultura donde el enemigo pensó que allí lo había acabado, pero de allí salió con poder y gloria, hermanos? Así que debemos de estar agradecidos con Él todopoderoso. Para que el que cree todo le es posible, dice el tema. Cuando Él entró en la casa con sus discípulos, dice, le preguntaron los discípulos aparte, ¿verdad? Eso ha de haber sido algo penoso para los discípulos. Maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y usted pregúntese, hermano, y yo, ¿por qué no puedo seguir avanzando en esta dificultad? Señor, ¿por qué? Y los discípulos le preguntaron, ¿verdad? En casa dice que aparte, lo llamaron aparte, ¿verdad? Y entraron y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo, miren, ¿qué les dijo Jesús? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así que no nos enojemos cuando nos digan, hermana, oración. Hermana, a las 3 de la mañana oración. No, hay unas hermanas que como dicen que no pueden dormir, ¿verdad? Ya el insomnio por todos lados les llega. A las 12 de la noche están orando. 11 de la noche están orando. 1 de la mañana.
Están orando, hermano, qué precioso es, porque esos son los soldados que quedan en la medianoche y ya en la madrugada, ¿verdad? Yo como dormilona, ya más de mañana vengo a orar, pero hay centinelas en la noche que están orando, pidiendo por todo el pueblo, por todos aquellos que están descansando. Y en la madrugada las hermanas, ya cuando ya me dice una señora por ahí, como a las 5 de la mañana me vengo a quedar, me dice, a 5 de la mañana, no sé, esa hora de estar ya viendo qué se hace, le digo yo. Pero qué precioso es cuando nuestro Dios nos atiende en todo tiempo, hermanos. Dice de que el ayuno y la oración es muy necesaria para nuestras vidas. Así que debemos siempre pedirle al Señor, hermano, que Él nos ayude a cada uno de nosotros, que Él pueda hacer que nos dé ese deseo de orar más, de ayunar más, ¿verdad? Y pedirle a Dios que Él obre en cada una de nuestras vidas, hermano. Porque Él es el único que nos va a sacar en victoria. Él es el único que nos va a sacar de cualquier problema, enfermedad, dificultad, cualquier situación que usted esté enfrentando. Ahí tenemos a nuestro Dios todopoderoso, que si le creemos a Él, todo es posible, hermanos. Inclinemos el rostro y démosle gracias al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús, porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Padre. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Nunca nos has desamparado. Siempre has estado a nuestro lado, Padre. Gracias, Jesús, porque trajiste a mis hermanos desde muy de madrugada, Señor, para que estemos en este lugar alabando y exaltando tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los niños, Señor, que tú trajiste a este templo. Que sean, oh Dios mío, niños que te sirvan, que te busquen, que sean niños sabios, inteligentes en sus estudios, oh Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Jesús. Toda la honra y la gloria sea para ti, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.